Antes de empezar este capítulo, tengo que decir un par de cosas. La primera cosa es que este capítulo obviamente está dividido en dos. Está dividido en la explicación del misterio y está dividido en la explicación del amor, la explicación teológica del amor. Y aunque esté dividido en dos, es un breve paréntesis que viene siendo una oración de Pablo. Pablo se detiene en su carta y empieza a orar. ¿De dónde sacás vos que Pablo empezó a orar? Bueno, no lo digo yo, lo dicen algunos exegetas que determinaron que la razón por la que en el verso 21 concluye diciendo amén es porque efectivamente se encontraba orando por los efesios. No está realmente dando una predicación, sino que está exponiendo su corazón. Claro que mientras está exponiendo su corazón a través de una oración, sale un tratado teológico bastante increíble. En este tratado vamos a ver 5 cosas que él decide desglosar sobre el misterio de Dios, o sobre el misterio que está tanto hablando acá. Y antes de entrar a esas 5 cosas, definamos e identifiquemos cuál es el misterio del que Pablo tanto habló en el capítulo 3. ¿Algunos de ustedes lo tienen en la mente, Pedrito? El Evangelio de la Gracia. ¿Y qué es el Evangelio? Describime el Evangelio. Entonces, el misterio es Cristo Jesús. El misterio es que Cristo Jesús ahora habita en el corazón de los hombres y mujeres, no importa su nacionalidad. Eso es lo que los profetas no pudieron entender durante mucho tiempo, y por eso es que era un misterio, porque ellos no podían ver, no podían entender cómo es que Cristo Jesús iba a lograr salvar el planeta entero y convertir a todos los que creyeran en Él en hijos de Dios. Porque miren las pistas. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Los judíos creyeron de que ellos eran muy especiales, porque a través de ellos serían benditas las naciones. Momento. La simiente es Cristo. A través de Cristo iban a ser benditas todas las naciones, y el misterio ahora es que todos podemos alcanzar salvación y vida eterna. Entonces Pablo desglosa 5 cosas sobre ese misterio. Una de las cosas es prisionero por el misterio. Otra de ellas es el plan del misterio, la predicación del misterio, el propósito del misterio y los privilegios del misterio. 5 cosas que debemos saber sobre el misterio. Por darles un ejemplo, ¿por qué existe la diferencia entre la predicación del misterio y el propósito del misterio? Porque en uno de los versos, que ahorita no lo tengo a la mano, dice que Dios escogió a la iglesia para ser la que iba a reproducir el misterio por medio de apóstoles, por medio de personas como él. Entonces Pablo también habla sobre cómo iba a ser la predicación y cómo es la predicación de este misterio. ¿Por qué entonces Pablo está haciendo tanto énfasis en este misterio? Porque recordemos que los que vivían en Éfeso tenían una gran influencia griega, y por lo tanto, como lo hemos visto casi en todas las iglesias de Asia Menor, siempre había un debate entre judíos y gentiles, los judíos tratando de hacer sentir mal a los gentiles y viceversa. Entonces Pablo está tratando de orar, exponiendo su corazón, diciendo: el misterio más grande de Dios ha sido que todos seamos uno, y ese es el propósito del misterio. Pero ustedes pueden cotejar eso luego en sus casas si desean disfrutar más sobre la lectura. Ahora vayamos a contestar las preguntas. Ya que hemos entendido esto un poco más, contestemos las preguntas. Vamos a empezar con la número 1. ¿Prisionero por la culpa de los gentiles? ¿Es acaso Pablo prisionero por culpa de los gentiles? Esto lo sacamos de que en el verso 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Primera cosa que hay que responder en esta pregunta es que es bastante simple.
Pablo está confirmando y está aclarando la razón por qué él está preso. Imagínense, solo hagamos un pequeño juego. Mañana aparece como nota principal en el nuevo noticiero del Salvador: Pastor Carlos Bautista encarcelado. ¿Se imaginan todo lo que la gente hablaría? ¿Por qué dirían que te encarcelarían? Aclarar que Carlos Bautista hijo. No, Carlos Bautista padre. Y solo pueden empezar a imaginarse todas las razones por las que ellos dirían que él está encarcelado. Increíble. Entonces Pablo, antes de que los efesios consideren escuchar algunas de esas razones, él aclara y dice: no, yo no estoy encarcelado porque hice algo malo o porque estaba haciendo cosas deshonestas. Estoy encarcelado por predicar el evangelio a vosotros, a ustedes, a los gentiles. Es algo así como aclarando conceptos. La segunda razón que hay, o la segunda cosa importante que hay que ver, es un complemento entre el verso 1 con el verso 13. ¿Por qué un complemento? Porque en el verso 1 Pablo les comienza diciendo: yo estoy encarcelado por ustedes. Y en el verso 13 les dice la segunda razón por la cual lo menciona. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. La segunda razón se complementa un poco con la pregunta 5. ¿Por qué serían las tribulaciones de Pablo gloria para los efesios? Bueno, lo que sucede es que muchos creen que las tribulaciones en el ministerio son algún tipo de obstáculo para que el evangelio de Cristo se reproduzca. Pero déjenme hacer un alto ahí y decirles: no, las tribulaciones no significan un obstáculo en el ministerio. Las tribulaciones son un tipo de referencia para que el mundo pueda ver cómo Cristo es glorificado y cómo obra el poder de Cristo aún en medio de la tormenta. Entonces Pablo les está diciendo: no se preocupen, les estoy diciendo que estoy en la cárcel, sí, es por ustedes, no por ser deshonesto. Y ahora que les dije que estoy en la cárcel, no quiero que crean de que yo estoy triste. Quiero que crean o no se desanimen pensando: ay, nuestro pastor está en la cárcel, ya no sabemos qué hacer, estamos tristes. No. Gloriémonos en esto. Gloriémonos que a pesar de que yo estoy en la cárcel, nada puede encarcelar al evangelio de Cristo. Y se va a seguir reproduciendo a pesar de que yo, siervo de Cristo, esté ahí. Cristianos, y no específicamente de Éfeso, deberíamos de tomar esto en nuestros corazones y darnos cuenta de que la pandemia no es capaz de detener la actividad espiritual en el mundo y no ha sido capaz tampoco de detener el crecimiento del evangelio. Solo como un pequeño ejemplo, un pequeño testimonio. Obviamente por la pandemia algunos papás de los estudiantes de Patmos no podían pagar, y está bien, nosotros no les pedimos que pagaran más allá de lo que podían, pero como es de notar y es lógica, Patmos no tenía dinero, y se lo estoy diciendo. Nos reunimos con el staff, revisamos el presupuesto y dijimos: no podemos continuar. Realmente nosotros vimos una tribulación que iba a terminar siendo un obstáculo para que el ministerio de Patmos pudiera seguir. No sé si habrán escuchado, pero los estudiantes cursaron los 4 meses que habían sido contemplados y planeados. ¿Con qué dinero? ¿Cómo? Aún no sabemos. Creo que hicimos más ayunos con ustedes que en ningún otro Patmos, ¿no? Lo que les estoy tratando de decir es que
Las tribulaciones no van a obstaculizar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el misterio es Cristo Jesús viviendo en nosotros y nada puede obstaculizar a Cristo. Ni siquiera la muerte misma pudo con Cristo. Entonces, ¿por qué creen que una pandemia va a poder obstaculizarlo? ¿Por qué creen que algo va a poder contra el poder de Cristo que habita en nosotros? El punto es, no desmayen. Ningún miedo en este mundo puede nacer en un corazón espiritual sabiendo que Cristo Jesús habita dentro de nosotros. Ninguna duda puede nacer siendo espiritual. Por eso Pablo era capaz de decir, ¿qué? ¿Yo en la cárcel? Gloríense en eso, alégrense, siéntanse honrados de decir de que vuestro pastor está en la cárcel y está gozándose. Por eso nosotros también. Romanos 5, 3, del 3 al 5 dice, gloríense en las tribulaciones, por lo que éstas van a producir. Y estas son capaces de producir algo por el misterio que está en nosotros. Vayamos a la pregunta número... hay dos preguntas, dale. Alejandro pregunta, ¿la salvación de los gentiles? La salvación de los gentiles. Es que yo creo que lo estaba poniendo cuando estaba preguntando qué era el misterio. Sí, Alejandro, el misterio es la salvación de todos. Cristo Jesús es la salvación de todos. Dice que se puede ir a contestar la número 8. La número 8, Eric. Sí, ahorita voy a saltar el orden y la vamos a ver. La número 8 dice así, ¿cuál es la plenitud de Dios en el cristiano? El deseo ardiente del apóstol es para que la iglesia sea llena de todas las cualidades y características de la pura naturaleza de Dios, siendo el reflejo en este mundo. Entonces, si quiere que lo diga un poco más concentrado, la plenitud de Dios en el cristiano es que nosotros seamos su reflejo, que el mundo pueda vernos y conocer a Dios a través de nuestra vida. Más nada. Gracias, Eric, y gracias, Ale. Eric se llama, ¿verdad? Gracias, Eric, y gracias, Ale, por abonar el estudio y hacerlo un poco más interactivo y edificante. Creo que esas preguntas van a ayudar a muchos. Bueno, voy a correr con la 3. El más pequeño de todos los santos. ¿Por qué se llama así Pablo a sí mismo? Porque él fue el último. Y si bien es cierto, él pasó 3 años como los otros apóstoles. ¿Qué, Carlos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sí, lo vimos en Gálatas. Él pasó 3 años siendo discipulado por Jesús. ¿Cómo? A través de revelación. Bastantes veces vemos que Pablo hace referencia a cómo él fue discipulado por medio de revelación de Cristo Jesús. Pero se llama así con humildad, diciendo incluso la última persona, la más inmerecedora, es capaz de alcanzar, escuchen esto, es capaz de alcanzar la oportunidad de predicar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo Jesús. Incluso el más malo de nosotros tiene la oportunidad de compartir algo tan bueno como el Evangelio. La única razón por la que no lo hacemos es porque no queremos, no porque seamos malos. Ahora, la número 7. ¿Por qué el amor de Cristo excede todo el conocimiento? Haciendo referencia a la segunda parte del capítulo 1. ¿Saben qué? Voy a leerlo porque es demasiado bonito ese verso. Entonces, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿por qué el amor de Cristo excede? Bueno, déjenme explicárselos de esta forma. Dani, ¿te acordás que almorzamos ayer? El arroz verde. Sí. Ayúdame y habla fuerte para que todos escuchen. Ayer comimos un arroz peruano, ¿verdad vos? Era peruano, ¿verdad? Los peruanos nos hicieron un arroz peruano, estaba bastante rico. Entonces a mí me encantó. Pero Dani es mujer, entonces a ella le gusta hablar más que yo. Va a saber describirlo mejor que yo. Dani, por favor, grítame y describime ese arroz. Dale. ¿Como el sabor o cómo se preparó? Todo. No, ¿cómo se preparó? No, el sabor. Pues es bien rico porque lleva... Gracias. No, porque lleva un montón de hierbas como cilantro y todo eso, entonces eso resalta el sabor, además de que es verde, tiene un sabor como con un montón de especies, tiene chile verde que lo hace más rico todavía, tiene pollo, o sea, el pollo se pone adentro, entonces va revuelto con el arroz y eso, no sé qué más. ¿Qué más? Te llena. Hey, les pregunto a ustedes que lo están viendo y que lo escucharon, ¿pudieron saborearlo? Lastimosamente no me pueden responder, pero creo que la respuesta es obvia. No, Carlos, no lo saboreamos. ¿Por qué? Porque solo escucharon teoría, solo escucharon conocimiento, pero no lo experimentaron. El amor de Cristo excede al conocimiento porque solo se puede conocer a través de la experiencia, no de la teoría. Pablo, al decir excede al conocimiento, está diciendo excede la teoría y va más allá y se va a la práctica. Por eso él dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo, del amor de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo con esas 4 cosas? Está diciendo para que ustedes sean capaces de experimentar cuán lejos y cuán grande está dispuesto a ir Jesús por vosotros. No solo se queden en lo que han escuchado de mí, sino que sean capaces de experimentarlo y vivirlo en vuestras vidas. Lastimosamente, muchos se van a quedar con lo que un pastor dijo sobre Jesús. Un pastor que les dijo que tenían que vestirse de alguna forma o verse de otra, o asistir a una organización religiosa. Y eso va a ser todo lo que van a conocer. No sean esos ustedes. Sean capaces de que lo que ustedes han vivido de Jesús exceda el conocimiento o la teoría de los cristianos que ustedes conocen. Porque ustedes lo han vivido. ¿Y cómo se hace eso? Otra vez, al mismo principio. Leyendo la Biblia y conociéndolo más y más. Es increíble. Nos acabamos otro libro. Qué bueno. La verdad los últimos han estado bastante edificantes. ¿Quién diría que Madurez Espiritual iba a concluir hablándonos sobre los dones espirituales? No lo veía venir, pero fue de bastante edificación porque creo que abordó algunos puntos que son las preguntas que vamos a abarcar, que todo cristiano que quiera alcanzar la madurez debe de conocer. La pregunta 2 de la guía de este libro dice: ¿por qué es el don de lenguas uno de los más abiertos al abuso y a la falsedad? Primero quiero darles este ejemplo antes de responderles, y así va a ser un poco más fácil. Les quiero preguntar a ustedes, porque son mi congregación, realmente en directo, en vivo, porque los que nos están viendo se les llega como un minuto después. Tefi, ¿la carne roja es mala?
Pregunto, Sí, ¿por qué? porque así salen estudios de que... Porque así dicen. No, porque si tú entras a ver o averiguar, salen que entre todas las carnes, la carne roja es la... Entonces, si yo como carne roja hoy, me voy a morir. No es extremo, pero lentamente tal vez. Cuando pasan los ¿Cómo años. entonces me puedo llegar a morir por comer carne roja? Con el tiempo. ¿Cómo dijiste, Pedrito? En exceso. En excesos. Entonces, si yo como carne roja todos los domingos, ¿me voy a morir por comer carne roja? ¿No? Y entonces, ¿por qué hay tantos queriendo cuidar a las vacas diciendo, no, la carne roja es mala? La razón es porque muchos han cometido excesos en la forma en cómo se alimentan de carne roja. Algunos no han sabido controlarse y se han excedido en la alimentación de carne roja. La han comido de la forma que no debe ser, de una forma que no fue destinada para comerse. Durante miles de años los humanos hemos comido carne roja y hemos comido gluten. Y no me pueden venir ahora una generación de cristal a decir de que hoy nos vamos a morir por comer gluten o carne roja. ¿Dónde nació eso? Claro, en una generación de cristal como la que vivimos ahora. Pero el punto que yo les estoy queriendo decir, la carne roja en sí no es mala, sino la forma en cómo la utilizamos. De la misma forma, el don de hablar en lenguas de ninguna forma es mala, sino cómo la utilizan bastantes personas. ¿Y por qué está abierta a tantos abusos y falsedad? Porque llena de misticismo y da un estereotipo de espiritualidad a quien lo practica. Sanders dice, porque hay movimientos heterodoxos y anticristianos que experimentan este fenómeno y es un indicio claro de que la manifestación puede emanar del infierno así como del cielo. ¿Algún tipo de posesión? Vayamos a la pregunta 3. ¿Deben los dones causar divisiones? No. El principal objetivo de un don es la edificación de la iglesia. Entonces quiero decirles esto. Cualquier don que esté causando algún tipo de división ha dejado de convertirse en un don para convertirse en una habilidad de la carne. Por ejemplo, si Dios le dio el don de la predicación o el don de la enseñanza y ahora vuestro don está causando división, déjenme decirles, ya no es un don espiritual, hoy es una habilidad de la carne, porque es imposible que algo nacido en el espíritu divida a la iglesia. Es imposible. El espíritu busca la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso fueron dados los dones. Y ahora, ¿cómo sirve el don de lenguas para edificar la iglesia de Cristo? No sé si en algún momento nos detuvimos a explicar un poco sobre el don de hablar en lenguas y tengo 3 minutos para hacerlo, entonces es suficiente 1 minuto. El don de hablar en lenguas angelicales dice 1 Corintios 13 que es para la edificación de uno mismo. Entonces, yo ya les he explicado que nosotros estamos compuestos, los seres humanos somos tripartitas, somos mente, espíritu y cuerpo, o espíritu o alma, como quieran decirle. Entonces, esa parte espiritual en nosotros no la podemos controlar. Nosotros no le podemos hablar directamente al espíritu. No puedo venir yo a decirme y sentarme, espíritu, quiero que te sientas bien, sino que el único que puede atacar e influenciar el espíritu es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el hablar en lenguas? Es que el Espíritu Santo toma nuestra boca y empieza a ministrar y a edificar a nuestro espíritu. Y nosotros muchas veces no tendremos idea de lo que estamos diciendo. Solo sabemos que estamos siendo de una gran forma edificados internamente, o sea, nuestro espíritu por lo que está sucediendo. Cuando hay un intérprete se vuelve aún mejor,
porque lo que el Espíritu está ministrando lo pueden decir a la congregación y no solo es para mí. Entonces edifica en dos formas. Uno, preparándome para ser el hombre que Dios me ha llamado a ser, porque he sido edificado, he sido renovado por medio de lo que el Espíritu ha hablado a mi vida. Y dos, por medio de lo que las lenguas angelicales van a hablar a la iglesia por medio del intérprete. Por eso es que en ninguna forma el don de hablar en lenguas debería causar división. Y ahora la última, tengo un minuto. ¿Cómo podemos ayudar a los que están obsesionados con este tema? Debemos de dar tempranamente a todos los cristianos y a los que tenemos la responsabilidad de ministrar una enseñanza plena y positiva al respecto del Espíritu Santo. Eso significa, debemos de ser buenos profesores de la Biblia y explicar qué son los dones del Espíritu. No solo pasar hablando de lo mismo día y noche, sino que hablar sobre todo lo que consiste el cristianismo, y por eso es que en madurez espiritual incluso abarca esto. Déjenme terminar este punto con esto. La razón por la que el mundo se mofa del Evangelio hoy en día es porque hay cristianos que han decidido ignorar las riquezas que hay en la Biblia y están muy poco preparados, siendo un montón de ignorantes, para defender en lo que creen. Y por eso los ateos y los movimientos científicos o qué sé yo qué tipo de movimientos vienen, los atacan y ellos no tienen armas para defenderse y son abolidos por esos movimientos filosóficos. Porque han decidido ignorar las riquezas de la Biblia. Si queremos tener madurez espiritual, deberíamos de enseñar a los cristianos todas estas cosas que hay en la Biblia, todos estos misterios y todas estas riquezas inescrutables. Qué bueno que estuvieron con nosotros hoy para estudiar la Biblia. Nos vemos mañana en el culto de las 8, en el culto del día miércoles. Espero pasen una muy buena noche.